Qué tontería, digo, ¿no? Cuando no sabes. Es como cuando se daña algo en tu casa y no sabes cómo va pagando. Chúpalo. Yo no sé qué, por favor. Bueno, comenzamos con las preguntas. Sí. Ayer creo Tenía fue. una, tenía una pregunta, no sé si la puedo hacer en audio. Y claro, hágala. Ajá, Dígame. bueno, la pregunta es, toda esa literatura testimonial, digamos, como José Vicente Abreu, se llamaba Seguridad Nacional, José Vicente Rangel creo que tiene una novela llamada Expediente Negro, Argenis Rodríguez, Entre las Breñas, y tengo acá dos libros, esto es un poco más adelante, de Diego Salazar, Después del túnel, y el otro que fue el primero, Los últimos días de Pérez Jiménez. ¿Cómo califica usted este tipo de literatura testimonial, histórica? Bueno, ya usted lo ha dicho, eso no son novelas, no son novelas. Lo único que se aproxima a un trabajo narrativo de ficción es Entre las Breñas, que es del año 64 de Argenis Rodríguez, que él lo publicó justamente, es su primer trabajo, pero todos estos textos que me ha mencionado, el del túnel, Ángel Azaro, son testimonios. En tanto, un registro distinto a la ficción, uno lo tiene que tomar desde otro punto de vista. No entraría dentro de lo que estamos hablando en el curso, porque no hay ficción. Es decir, uno lee esos textos y uno supone que lo que te están contando, ya voy a decir algo sobre José Vicente Abreu, que uno supone que lo que te están contando es una cosa que ellos vivieron y que les pasó. En el caso de José Vicente Abreu se llamaba SN. Ese sí es una novela construida sobre la base de su experiencia en las cárceles de Pérez Jiménez, claro, porque la seguridad nacional. Pero los otros son testimonios y los testimonios uno los puede estudiar, hay una metodología, hay un instrumental, pero no son novelas. Pasa mucho, y termino con esto para entrar, pasa mucho también con Pocaterra, que muchos colegas, sobre todo de periodos más remotos de la investigación literaria en Venezuela, tomaban memorias de un venezolano de la decadencia como novela, y no es novela. Eso no es una novela. Como tampoco, lo dije aquí, tampoco es una novela Venezuela heroica. Esos son cuadros épicos, eso no es novela. Pero bueno, esa es otra discusión que sale de lo que estamos desarrollando acá. Pero bueno, entonces Muy bien, gracias. creo que quedó bien claro que una cosa es el testimonio Sí. y otro la ficción. Hay otra pregunta aquí que hicieron ahora. ¿Cómo ubica a una escritora como Laura Antillano? Creo que hablé de Laura Antillano, lo dije ayer. Laura Antillano es una narradora que fue muy precoz cuando irrumpe en la literatura venezolana y ella se ha movido por varios registros. Básicamente, al principio ella trabajaba mucho el mundo interior de los personajes, pero luego ha ido desarrollando bueno, tiene mucha obra, fue desarrollando una narrativa vinculada incluso con lo infantil, con lo juvenil e incluso con la aventura. Es decir, cuando uno revisa la narrativa en conjunto de Laura Antillano, se dará cuenta de que efectivamente es una narradora que además ha hecho entrevistas y ha reflexionado mucho sobre el proceso creativo. Es una narradora que se mueve en varios registros. Es decir, para calificarla y poder estudiarla, lo primero que tendríamos que hacer, que es lo que yo suelo hacer, ubicarla en un periodo determinado, en los años 70, cuando ella comienza, y luego hasta hoy día, pero ha ido variando su manera de escribir. Digo, del registro que utilizo. ¿Habrá otro? No. Bueno, contestadas este par de preguntas, ayer cerramos hablando de Blue Label, etiqueta azul, y decíamos que esa novela recogía algunos anhelos de la Venezuela de su momento, digamos del año 2008, 2009, se publica en 2010 y tenía que ver con un aldabonazo, podríamos decirlo de ese modo, que va a dar inicio, en el caso de los estudios literarios venezolanos, a lo que se llama la narrativa de la diáspora, que es todavía una expresión problemática, porque es verdad que ha habido muchos trabajos y por ahí ustedes los buscan y los consiguen en la web. Ha habido muchos trabajos que hablan
narrativa de la diáspora, pero pocos lo definen. Es decir, asumen que, bueno, que un escritor que está fuera de Venezuela, ya por publicar fuera de Venezuela, es un narrador de la diáspora. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces, no sé, Kundera, que se fue de su país hasta Francia y vivía en Francia, era un escritor de la diáspora porque se había ido o porque escribía sobre su país y las condiciones difíciles que le hicieron salir de su país. Es decir, esto no está todavía bien definido, insisto. Hay por allí trabajos que tratan de ajustar bien qué significa eso de la narrativa de la diáspora. Y yo voy a dar mi hipótesis de lectura, como siempre digo, sobre este fenómeno. El hecho es que no hay de suyo una definición precisa sobre narrativa de la diáspora. Cuando yo hablaba en días pasados de la narrativa de la década violenta, sobre eso se ha escrito mucho en Venezuela. Incluso hay un libro, de allí viene el nombre, que publicó en el año 68 Orlando Araujo, quien luego en el 1970, publicaría una historia de la narrativa venezolana, titulado Narrativa Venezolana Actual. Él en el 68 publicó un libro que se llama Venezuela Violenta, donde explica el fenómeno de la violencia asociado al modo de ser venezolano, que era un viejo motivo que ya venía circulando desde finales del siglo XIX. Un inciso, por ejemplo, cuando publicó su novela en 1901, Manuel Díaz Rodríguez, Unamuno hizo una nota crítica. Y en la nota que Unamuno le hizo, señalaba que, bueno, que había que también ver un poco eso de la violencia, porque daba la impresión de que la violencia era como un rasgo natural de las novelas que él había leído, no sé si de América Latina o de Venezuela, pero señalaba el asunto, porque es verdad que era un leitmotiv, era parte, digamos, de la forja simbólica de los escritores de ese momento. En el 68, Araujo publica este libro hablando justamente, explicando de dónde venía la violencia, y de allí se tomó el nombre para hablar de la narrativa de la violencia, y está muy documentado, está muy desarrollado y está bastante claro cuando uno en Venezuela señala o habla o escribe sobre la narrativa de la violencia. En el caso de la narrativa de la diáspora, todavía hay ciertas imprecisiones porque, repito, un narrador venezolano de la diáspora es un narrador que se fue del país y vive, no sé, en Chile y publica, ya eso lo hace, y publica en Chile, eso ya lo hace un narrador de la diáspora. Tanto más si pensamos que en el primer momento se hablaba primero se empezó a hablar de narrativa del exilio, pero claro, como la palabra exilio en América Latina tiene una connotación problemática y a veces hasta prestigiosa, recordemos, por ejemplo, los exiliados que salieron huyendo del Cono Sur y se fueron a Venezuela, a México, por ejemplo, un exiliado de estos, Roberto Bolaño. Ese era un exiliado, porque si volvía a su país, probablemente perdía la vida. Entonces, claro, en el caso de Venezuela no se podía hablar de este tipo de exilio, porque la gente, todos los que hemos salido básicamente por la situación política que está muy mal, pero también económica, porque no hay posibilidades de realizarse personalmente, sobre todo para los más jóvenes, pero incluso los de mediana edad y los de edad provecta, menos aún. Entonces, claro, cuando se empezó a hablar de narrativa de la diáspora, se hablaba de exilio, de incilio. Hay una tesis publicada, bueno, está en internet, no está publicada, que se hizo en la Universidad Javeriana de un chico de apellido Maggi, no me acuerdo el nombre de pila, donde él toca este fenómeno en tres novelas venezolanas. Pero vuelvo, no se puede hablar de narrativa de la diáspora solo porque el autor se haya ido del país. Porque cuando tú lees a esos narradores que se han ido del país, su imaginario está anclado en la propia Venezuela, al principio con cierta nostalgia o no. Fíjense, el caso más paradigmático, más problemático, es el caso de los tres autores que mencioné ayer, Juan Carlos Méndez Guedes, Juan Carlos Chirino, Miguel Gómez, que salieron de Venezuela mucho antes, pero muchísimo antes de que se oliera en el ambiente la llegada de un militar al poder.
Es decir, en el 96 salió, creo que Mendejedes, y en el 97 o en el mismo 96 se fue Miguel Gómez. Miguel Gómez a Estados Unidos, Mendejedes acá a España y también Chirino. Y ellos seguían publicando y hablando, por supuesto, en sus obras narrativas de Venezuela. Pero nadie hablaba de los autores de la diáspora venezolana, no se hablaba de eso. Ha ocurrido incluso que algunos ingenuos, bueno, por decirlo de algún modo, han caído en la trampa de creer que como Miguel Gómez, Juan Carlos Chirino y Juan Carlos Méndez viven fuera, también los incluyen en la narrativa de la diáspora, perdón, lo cual es un error, porque ellos no forman parte de ese momento peculiar cuando comenzó realmente a salir mucha gente de Venezuela en grandes hornadas. Y hasta desde el 17 sobre todo, que se recrudeció, que se fueron hasta caminando. Ellos no están en ese, digamos, en ese momento. Pero los otros, los que han ido saliendo y que se han instalado en varios países de América Latina, en Europa, en Australia, en Canadá, en los Estados Unidos, a ver, ¿dónde más? En China, hasta en Japón, tenemos, no es muy crítico, pero hasta en Japón tenemos venezolanos, ellos, no sé si sería lícito para ellos ser denominados escritores de la diáspora. O incluso se cuestionan algunos si siguen perteneciendo o no a la literatura venezolana. Estos son problemas que hay que atacar en algún momento. Entonces, claro, uno lo que hace es más o menos ir organizando el material. El caso es que, por ejemplo, cuando usted revisa la narrativa de Chirinos, Mendejeres y Gómez, respectivamente, se da cuenta de que ellos nunca dejaron de escribir sobre el país. Historias ancladas a veces en dos contextos. En Madrid, gemelas, por ejemplo, de Chirinos ocurre en Madrid, pero hay referencia a Venezuela. En su trilogía Nochebosque, ¿cómo se llama la canción? Moliendo Café, Renace en la Sombra, en Nochebosque, en Renace en la Sombra y en el informe de Clara, allí hay una ambientación y un desarrollo que ocurre básicamente en Madrid, pero las chicas que aparecen allí pasaron por Venezuela, estuvieron en Caracas, o sea, siempre hay una conexión. Incluso en Miguel Gómez, que tiene muchos años viviendo en los Estados Unidos, su narrativa siempre tiene un anclaje con Venezuela, o el personaje nació en Venezuela o pasó por Venezuela. Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, uno lo que hace, voy a estudiar la narrativa de Miguel Gómez y ya, la estudias y ahí buscas los temas, los motivos, qué sé yo, las estructuras. Entonces, la narrativa de la diáspora, que bueno, puede ser, digo yo aquí, podría ser, en un primer nivel, podría ser que la narrativa de la diáspora es una narrativa escrita por venezolanos que se vieron obligados a salir del país por razones de carácter económico, político o social. Eso puede ser una definición. Otra definición podría ser que la narrativa de la diáspora es aquella narrativa escrita por venezolanos que habla de ese tema, que habla de la diáspora. Pero ¿saben qué? Muy pocos de esos autores hablan del fenómeno de la diáspora. Ahora sí, hoy día sí hay un grupo de autores que ya habla del nuevo paisaje donde viven, habla del nuevo país que los recibió o que los acogió, pero no es un tema al principio, no era un tema en algunos autores incluso que salieron del país, siguieron escribiendo sobre Venezuela, a veces con mucha rabia sobre la situación política interna. Y entonces las historias giraban en torno de cosas que ocurrían en Venezuela, pero no hablaban de su proceso. Tampoco es que esta es una obligación, ojo, ¿no? No es que estoy diciendo que tienen que, no, estoy tratando de definir el fenómeno. Entonces, muchos de esos autores seguían anclados en Venezuela. Todavía hay autores y es normal, porque es que casi todos esos autores nacieron en Venezuela, se criaron en Venezuela, se formaron en Venezuela desde el punto de vista profesional e incluso desde el punto de vista profesional literario. Sus primeros trabajos los publicaron en Venezuela porque se ganaron un premio, porque estudiaron letras. No lo sé. Eso es importante porque ese imaginario no te lo puedes sacar así nomás de la cabeza. De hecho, uno observa que hoy día hay intermitencias a veces en algunos autores
en el sentido de que ya lo ponen, algunos, como Carlos Ávila, por ejemplo, ya lo ponen como un elemento problemático en su narrativa, la manera de hablar o de utilizar alguna palabra, que ya en una tarde con campanas, dicho sea de paso, Juan Carlos Méndez Guedes había trabajado ese tema, la historia de un niño que se viene de Sudamérica y llega a España y tiene que enfrentarse a una realidad que conocía poco o que no conocía sencillamente. Entonces, el problema de la narrativa de la diáspora, ¿verdad? Hay que primero empezar a definir, como siempre hace todo el que trabaja crítica literaria profesional. Si uno va a investigar, como cuando comenzamos este curso, yo dije cuáles eran los parámetros que iba a utilizar: el manejo del lenguaje, la escritura, una historia bien delineada. Uno siempre tiene que definir. Entonces, si tú quieres hablar de la narrativa de la diáspora, primero habla y digo, bueno, mira, yo entiendo aquí por diáspora esta cosa. O sea, porque además Miguel Gómez, que también hace de crítico literario, bueno, más que hace, es un crítico literario profesional. Miguel Gómez llega a señalar que es problemático porque además hay una connotación hasta religiosa en el término diáspora, ¿no? Entonces, todos estos problemas hay que irlos precisando para ir justamente definiendo, al menos tentativamente, en el caso de un análisis sobre la narrativa venezolana de la diáspora, definiendo qué es eso. Si un escritor, porque no sé, se me ocurre a mí aquí un caso extremo: un escritor venezolano puede vivir en Caracas y escribir una novela que ocurra así, inventándose un personaje que viva en, no sé, en Argentina o en Madrid y la esté pasando muy mal. ¿Cómo tomaríamos eso? Por poner un ejemplo así extremoso y hasta tonto si quieres, ¿no? Entonces, esto hay que decir. Por otro lado, hay diferencias entre exiliado, emigrante, son cosas distintas. Tanto más en Venezuela, donde casi todos, repito, casi todos los de literatura hemos salido por razones que tienen que ver con la economía y con la falta de oportunidades para seguir creciendo en nuestra área. Es verdad que hay persecución, sí hay, pero básicamente los periodistas. A muchos periodistas sí han tenido que salir huyendo. Hay un caso, que es el caso de Israel Centeno. Israel Centeno sí recibió amenazas luego de publicar la novela que mencioné ayer, El Complot, publicada en 2002. Él sí denunció que estaba siendo perseguido, acosado por teléfono, amenazado, y probablemente eso fue lo que le hizo irse del país. Y hay otros casos de autores que, bueno, se han ido justamente por el miedo que esto atañe, porque hoy día la cosa está muy, muy difícil, pero en general, uno sale del país buscando mejores condiciones de vida económica. Hablo del caso venezolano actual, ¿no? Insisto, si hay persecución, pero en el caso de los escritores, al menos hasta donde yo conozco, y no es que yo me lo sé todo, pero hasta donde yo conozco, sobre todo los autores que trabajo como narradores, salvo el caso de Israel Centeno, los demás han salido por razones, a veces hasta médicas, porque en Venezuela no hay recursos para enfrentar una enfermedad. Entonces, ya decía que en el 2004, es la novela de Una tarde con campanas de, de Méndez Guedes, ya ahí había también este tema, porque el tema luego sí va a comenzar a ponerse en circulación, va a comenzar a tener cierto recorrido, pero así como no se definía o no se ha definido del todo que es la narrativa de la diáspora, aunque haya trabajos por allí, algunos que sí tratan de precisarlo. Bueno, todavía, al menos a mí particularmente, me cuesta muchísimo señalar, estos son los narradores de la diáspora. Que el tema aparece en Blue Label, que me quiero ir, pero ahí todavía no ha ocurrido la diáspora, me quiero ir, o sea, había la idea de querer irse. Y recuerdo que en esa época todos los alumnos que uno tenía querían graduarse rápido para irse del país, lo cual es legítimo, pues está bien. Pero todavía allí no se puede hablar de una emigración de venezolanos que salieron huyendo después, sobre todo en 2014 y 2017, por razones muy puntuales que atañen a las protestas de esos años. El hecho es que luego sí va a aparecer, por supuesto, muchas crónicas. Es el momento cuando se ponen de moda muchas crónicas que hablan del fenómeno,
muchos trabajos periodísticos que tratan de recoger el fenómeno, pero en la narrativa va a ir entrando poco a poco como una referencia, como una, una nota así lejana, hasta cuando hoy día ya aparece, que aparece, por ejemplo, en la novela de la cual hablaremos, en la novela de María Elena Morán, Volver a Cuando, allí ya evidentemente aparece el tema. Y en otras piezas anteriores y en algunas más recientes. No está definido, bueno, está bien, pero trabajamos con el término. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco queda muy bien definido, y ayer lo decía, y mañana ese será un poco el cierre. Todavía no sabemos qué está pasando dentro del país. ¿Por qué? Digo dentro del país respecto de la producción narrativa, porque es que la generación que le correspondía estar produciendo un nuevo asalto a la cultura, para decirlo desde la perspectiva del campo cultural. Esa generación se fue del país. Me estoy refiriendo a esos narradores que mencioné ayer, que surgieron en el famoso boom editorial, recordarán, el boom editorial que empezaron a publicar, se ganaron premios, Rodrigo Blanco, Payares, Roberto Martínez Parrish, Enza García, bueno, ese grupo de autores que podríamos tentativamente calificar como una generación, no está en el país, se fueron. Entonces se creó como un vacío. ¿Y qué ha ocurrido? Otra de mis hipótesis de lectura. Ha ocurrido un fenómeno que yo veía en el propio terreno mientras estuve allí hasta el 2021, y que ahora, claro, sigo midiendo un poco la distancia, y es que se vació de algún modo, no completamente. Evidentemente, en Venezuela hay colegas que están trabajando y haciendo un esfuerzo tremendo por mantener la literatura y las actividades literarias. Pero podríamos decir que hubo como un desgarramiento, y como que se cayó un pedazo de una montaña y se fueron legítimamente, repito, que fueron del país a buscar nuevas oportunidades. Y se creó como un vacío. Ese vacío, bueno, fue mantenido y todavía se mantiene por algunos colegas, a los cuales hay que rendirle mucho tributo, porque están allí haciendo un esfuerzo enorme por mantener viva la actividad literaria. La actividad literaria. Imaginen entonces la narrativa. Claro que hay gente que está escribiendo, alumnos que están en la escuela de letras tratando de formarse y de hacer literatura, y hay clubes de lectura por allí, pero no hay un sistema editorial que esté funcionando como funcionaba hace 10 años, porque la crisis económica es tan brutal que han desaparecido algunas de esas editoriales privadas. Las transnacionales se fueron hace rato, pero las que quedaban privadas de capital venezolano han cerrado porque no se puede. También hay que decir que cuando llegó la pandemia, que hubo un cierre total de todo el mundo, ahí también empezaron a patinar muchas iniciativas editoriales. Pero ahorita son muy pocas las editoriales que publican, sobre todo en papel. Sí publican muchas cosas en electrónico, y bueno, ahí hay un filón, pero la dinámica cultural del campo quedó vacía. Y entonces ocurrió un fenómeno que yo observo, que es como la colonización de ese campo cultural por repentistas. Recuerden que ayer les hablé de repentistas. Es decir, personas que de pronto descubrieron tardíamente una vocación dormida de la literatura. Descubrieron la vocación dormida porque, bueno, porque a lo mejor vieron que no teniendo nada que hacer, sobre todo, recuerden que les hablé de cuando el paro petrolero, de ahí surgieron algunos narradores que nunca en su vida, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, nunca en su vida habían imaginado escribir un libro o un cuento. Bueno, ese proceso, primero del paro petrolero y luego la desbandada de escritores que se tuvieron que ir para continuar creciendo espiritual y económicamente. Algunos, lamentablemente, no han vuelto a publicar en los países donde están, porque es muy difícil. Y eran escritores que se perfilaban como potenciales autores representativos de ese campo cultural en un futuro inmediato. No se pudo porque se fueron, y
y es muy difícil, ¿no? Ganarse la vida en otro contexto, porque no es que te están esperando, ay, viene este venezolano, más entre que este escribe, trajo 3 libros publicó 3 libros en su país. Bueno, en fin. El hecho es que muchos repentistas, ya les definí que era repentismo, ¿no? Que son aquellos autores, gente que publica novelas y libros de cuentos, solo pensando que basta tener un argumento narrativo para, ay, me pasó esto hoy cuando venía caminando, se me atravesó un perro y el perro me enredé con él y me caí en una alcantarilla y en la alcantarilla descubrí que había un mundo secreto, no sé, un mundo subterráneo, y entonces por ahí inventan una historia. No basta eso. No basta eso, hay que tener, insisto, estas son mis hipótesis de lectura, hay que tener una poética, una direccionalidad, uno escribe por algo, uno no es que se pone a escribir porque, ay, mire, les he hecho un cuento, cuando el paro petrolero, en esa época, mi mujer trabajaba, daba clases en un colegio, y un día trabajaban por turno, ¿no? La gente de la cantina, un día la chica de la cantina le dice, hola, profe, ¿cómo estás? Mire, profe, estoy tan aburrida que me puse a leer. Imagínense, ¿no? Entonces, claro, hay gente que cree que esto es así, pues que tú tienes una idea y empiezas a escribir, sobre todo cuando no hay competidores, cuando ha desaparecido eso que Harold Bloom llama el agonismo, la necesidad competitiva de autores que se reten estructuralmente, temáticamente, poéticamente en un producto. Bueno, ese campo un poco vacío fue siendo colonizado por escritores que no tenían el instrumental debido para escribir, digamos, de manera decente, una novela o un libro de cuentos. Algunos se autopublicaban, otros publicaban en editoriales ya establecidas, porque es que no había mucha posibilidad de publicar. Algunos se han ganado premios, claro, premios literarios que todavía quedan, y eso ha creado el efecto, saldrá en algún momento cuando termine la investigación, ha creado el efecto de una narrativa venezolana hecha por gente que ha ido alcanzando cierta notoriedad, pero más por tenacidad quiere escribir, que por tener una poética y una necesidad real comunicativa. Me dirán, bueno, profe, pero Saramago a los 60 años fue cuando empezó a escribir y se hizo un escritor importante. Sí, pero tenía 60 años leyendo y practicando porque había publicado un primer libro que salió como fallido, y entonces él se dio cuenta y dijo, no, yo tengo que seguir trabajando. También me dirán que Daniel Defoe publicó a los 62, 63 años, Robinson Crusoe. Sí, pero había antes de llegar allí a Robinson Crusoe, había una preparación, es decir, una conciencia que hacía que estos autores eh, se preocuparan por cómo voy a decir esto que quiero contar, y porque necesitaban contarlo. Eso no siento yo que ocurre en algunos de los repentistas venezolanos. También, todo es legítimo, hay que decirlo, también, como decía ayer, la gente quiere contar su relato personal de lo que le ha hecho esta llamada revolución, lo quiere contar porque nos cambió la vida. Eso también es legítimo, pero hay que tener cuidado, o al menos cuando investiga, hay que señalar los matices, las diferencias que hay entre autores que tienen realmente una vocación. Ya saben que es parte también de mi instrumental. Yo creo en las vocaciones expresivas. Yo no creo que a una persona no le basta con saber redactar. Tienes que tener, y no soy romántico, tienes que tener una necesidad y una poética, ir reflexionando sobre qué quiero hacer yo con esto. Y veremos que eso, si es posible, y ha ocurrido en Venezuela y en América Latina y en cualquier contexto occidental, ha ocurrido con grandes autores. Entonces, claro, quieren contar estos autores lo que les ha hecho la situación venezolana, sienten que pueden escribir, se sientan a escribir, a contar su cuento, y en casi todos, o en muchos, siempre aparece el tema
de la polarización política, la lucha entre rojos y azules, qué sé yo. Es un tema como recurrente. Luego, porque todo, la naturaleza de las actividades son así, luego van como consiguiendo un filón y por allí se van quedando. Es verdad que también eso ocurre, porque hay casos en la historia de la literatura de gente que comienza a escribir y de repente descubre su poética en la cuarta o quinta novela. Un autor norteamericano que murió joven, John Gardner, escribió un libro. Este título aparece en muchas obras de creación. Se llama El arte de la ficción. Con el arte de la ficción van a encontrar muchos libros sobre cómo escribir y la necesidad de la literatura y todas esas cosas. Pero Gardner cuenta allí que, por ejemplo, pone el caso de Herman Melville, que Melville para llegar a Moby Dick tuvo que pasar por varios métodos de ensayo y error que él fue pues descubriendo en el camino hasta que logró dar con lo que quería. ¿Por qué pone este ejemplo? Es porque, y no, lo que voy a decir no quiere decir que yo crea que todo el que quiere escribir tiene que ir a una escuela de letras o de filología a estudiar. No, pero sí se tiene que formar en la lectura y reflexionar sobre lo que hace. Lo cuenta Gardner porque él dice que sin Melville, porque él está defendiendo la Universidad de John Gardner, que si Melville hubiese aprendido lo que aprenden los chicos en Norteamérica en los primeros años de una carrera de filología, hubiese escrito su célebre novela mucho antes. No sé, él lo pone como ejemplo. Bueno, un poco esto. O sea, un poco esto. Es verdad que tú a lo mejor escribes, si eres un repentista, 20 libros y en el libro 19 es cuando tú ya tú dices, ya lo pegué, qué sé yo. Bueno, este campo cultural así, un poco extraño, enrarecido, bueno, siento yo que ha sido tomado por digo que esto es legítimo, cada quien hace lo que quiere, la literatura es muy democrática y todo el mundo, sobre todo si se pagan las propias ediciones, ¿no? Hay muchos bueno, no digo nada nuevo porque aquí también he descubierto que a veces tú aquí tienes que, para poder publicar, aquí en España tienes que pagar. Entonces, claro, es una dinámica del mundo actual, no lo sé. El hecho es que entonces este campo cultural pues quedó tomado y luego se ha convertido como una cámara de eco, porque hay repentistas de renombre, o sea, de renombre que vienen de otras áreas y de pronto no pueden decir lo que quieren decir en su área de investigación, digamos la economía o la sociología o la antropología, y dice, bueno, voy a escribir una novela para contar esto que yo veo que está ocurriendo en Venezuela, porque es el mejor camino que tengo. Y entonces hay un grupo importante de novelistas o de narradores, repentistas, que bueno, que ya tienen una, dos novelas y algunos una sola. Una sola, porque bueno, porque es que también hay que hacer un esfuerzo importante para ponerse a escribir. Ese vacío, que yo llamo un vacío como local, tiene que ver, insisto, con el hecho de que yo estoy siendo aquí muy canónico, sí, la generación que le correspondía, digamos, desarrollarse en el país no está ahí, y eso es pues ocupado por otros autores, sobre todo por autores, esta es una característica de los repentistas, autores que no son tan jóvenes, es decir, que ya han pasado, ustedes dirán, bueno, pero esto es un término biológico que sirve, sí, porque a mí me llama la atención porque yo puedo dar una lista aquí de todos los que están dentro de esta categoría que yo señalo y todos son generalmente personas que ya vivieron una vida, ya a lo mejor son abuelos, entonces se dedicaron a esto y están escribiendo o llegaron tarde porque descubrieron, insisto, entre paréntesis, vocación tardía. Ese vacío pues ha sido colonizado por estos autores y es un fenómeno que yo tengo allí en observación y que en algún momento habrá que estudiar. Luego, por supuesto que hay, sí, autores profesionales, que hay autores que han dedicado sus horas de vida y de trabajo, incluso en una situación tan comprometida y tan problemática como la venezolana, allá primero y luego afuera, a seguir con sus poéticas y con su producción. En este sentido, hay que señalar que
digamos que es el tema que me corresponde desarrollar básicamente hoy, hay materializaciones importantes que han ocurrido en el periodo y que han permitido incluso quizá que yo esté esta tarde hablando de narrativa venezolana acá, porque ha ocurrido que algunos de nuestros autores más recientes, jóvenes, tienen ya un perfil de narradores profesionales. Yo sé que yo repito mucho la palabra profesional, pero es a propósito, porque para mí esto es una profesión. La escritura y la creación es una profesión. Hay gente que lo ve como un ejercicio más intuitivo. Bueno, está bien, esa es otra posición. La mía aquí es que hay que profesionalizarse. El hecho es que decía que ha habido una importante proyección de algunos autores venezolanos que han logrado conquistar ciertos espacios, se han ganado premios importantes y por eso decía yo que a lo mejor me invitaron a mí a hablar de estas cosas. Fíjense, en este lapso ya del 2011 en adelante, y también incluso de la década de la cual hablé ayer, hay autores que se han convertido ya en referencia de la narrativa venezolana actual, porque se han ganado premios importantes, porque han publicado en editoriales de prestigio y porque han mantenido un trabajo constante y que lo hacen de manera sistemática y con una orientación. Diré que uno de los primeros que mencionamos ayer, por supuesto, es el autor nacido en el año 60, que es Alberto Barlatisca, que en el 2006, ya les dije ayer, se ganó un importante premio, que era el premio o que es el premio Herral de novela, pero él ha seguido desarrollando luego una narrativa donde el tema, él no vive en Venezuela, pero donde el tema venezolano es muy importante, donde el tema de lo que ocurre en Venezuela es trabajado una y otra vez desde varias perspectivas, a veces desde perspectivas bastante gráficas. Y esto verán que se va a relacionar con la obra, por ejemplo, de Karina Sainz Borgo, La hija de la española. Barreratisca, bueno, allá había publicado una primera novela, también El corazón es un descuido, en el año 2001, pero en el año 2006 se gana el Herralde de novela con La enfermedad y luego en adelante publica otras novelas, Rating, después publica Patria o Muerte, que es el retrato, la novela está montada sobre la base de la muerte de Hugo Chávez y allí cuenta algunos pormenores que curiosamente, uno de esos pormenores se repite en la novela de Sainz-Borgo. En la novela de Barreratisca, unos personajes vinculados con el Estado o con los que están dominando la política del Estado, invaden un apartamento. Aquí en Sainz-Borgo también ocurre lo mismo, lo cual quiere decir que es un tema más o menos recurrente, aparece en otras obras narrativas. Él, Barlatisca, luego publica otras piezas como Mujeres de Armas, Mujeres que Matan, perdón, Mujeres de Armas Temeres, un libro de cuentos de Leopoldo Tablante, de otro venezolano. Eh, Decía que publica Mujeres que Matan y últimamente, y después me detendré en esa novela, publica una novela que se llama El fin de la tristeza. Cuando uno lo revisa, digamos, visto en conjunto al autor, te das cuenta de que hay una línea que lo que está es tratando de narrativamente, sin demérito de la condición estética, está tratando de explicar simbólicamente lo que ha pasado y cómo lo vivimos, cómo lo hemos asumido. A veces quizá de una manera ya lamentablemente naturalizada. Ya llegaremos allí porque esa novela, la del año 24, El fin de la tristeza, tiene un elemento que se asemeja mucho con un fenómeno que estoy observando en la narrativa venezolana actual, que también se emparenta con la última novela publicada hasta ahora por Carolina Lozada, que tiene unos elementos, y no es que ellos se hayan puesto de acuerdo, es que eso debe estar en el aire. La diferencia es que Carolina Lozada sí vive en Mérida, Venezuela, y Alberto vive en México, pero hay algo allí que ya retomaré. Luego de Alberto, pues
podríamos decir que las novelas de Alberto son novelas vinculadas con el realismo, son novelas que tienen mucho que ver con el modo de captar la realidad, pero en el mismo periodo, es decir, del 2001 para acá, ya había empezado como en el 2005, 2004, por ahí, ha habido un recrudecimiento de incursiones fantásticas, de ciencia ficción, de distopías en la narrativa venezolana, por razones contextuales. Ya les dije también al principio que una característica, no sé si fatal, de la narrativa venezolana es que muy pocas veces logra apartarse del contexto. Toda la narrativa en general, no venezolana, siempre tiene un anclaje en la realidad. Pero en el caso venezolano y en muchas literaturas nacionales de América Latina, esto es un fenómeno que ya había observado Alberto Zunfelde en el año 54 en un libro que publicó explicando la naturaleza de la novela latinoamericana. Es como decía incluso Zunfelde que para poder interpretar la narrativa latinoamericana 1954, es decir, hace 71 años, ya él decía que era forzoso, era necesario tratar de mirar el contexto, porque la novela era como una manera de tratar de entender de otro modo la realidad. En fin, decía entonces que hay otras incursiones. Y estas incursiones sobrenaturales aparecen no como, no como una propuesta, digamos, canónica para producir en el lector sobresalto, miedo, terror. No. Más bien, se utilizan como parte de la técnica narrativa para crear un efecto de ambigüedad, como en un cuento de Rodrigo Blanco Calderón que ocurre, que aparece en Los Invencibles, un libro de cuentos. Él tiene un cuento, oye, que se llama La sombra del otro, no recuerdo el título. Ocurre en un chico que va a una montaña que queda cerca de Caracas, que es muy famosa, que es el Cerro Ávila, y ahí se pierde. Y entonces allí se produce un desdoblamiento, porque el chico se pierde, y entonces uno parece que estuviese leyendo buena parte del relato como un cuento fantástico con la presencia del doble, y después te das cuenta de que, claro, que cayó en un estado, como hacen los cuentos fantásticos, en una suerte de estado febril que lo hizo creer cosas que no era hasta que lo rescatan. Pero es como un recurso. Pero es que ese recurso también suele aparecer con mucha fuerza, sobre todo a partir de 1996 en la narrativa de Israel Centeno. Para muchos de la gente de los 90 y el principio del 2000, Israel Centeno era como un pequeño faro que guiaba algunas vocaciones, porque era un hombre que está vivo, es un hombre que publicaba a mucho bueno, había alcanzado cierta resonancia en ese momento. Israel, yo hablé de él ayer, era un escritor realista hasta el 96 cuando se le ocurre publicar Exilio en Bovary, donde mete un tema fantástico que es un tema vinculado con Lovecraft, porque el personaje, uno de los personajes de la novela, leía Lovecraft y estaba obsesionado con ese tema. Y entonces allí él comienza a experimentar con esto y en el 2000 publica Criaturas de la Noche, que mencioné también ayer. Y luego ya Israel ya no ha abandonado más, digamos, esa línea que mezcla lo real con un aspecto gótico. Gótico porque Lovecraft publicaba cosas que tenían que ver con el mundo gótico, pero en la actualidad, en el siglo XX. Bueno, Israel utiliza esta estrategia en Bajo las Hojas, por ejemplo, utiliza esta estrategia en Jinete a Pie, y va mezclando, son novelas, no son todas, también en La Casa del Dragón aparece esta estrategia de mezclar elementos fantásticos góticos con lo que está ocurriendo en La Casa del Dragón, en Bajo las Hojas, en Jinete a Pie y en Bengala, una novela que tú no sabes
qué es lo que está ocurriendo, porque los personajes a veces consumen drogas, pero a veces es que se obsesionan con algunos temas, y esto es importante porque el tema de las obsesiones, sobre todo literarias, también se va a utilizar muchísimo ya en lo que llevamos de siglo XXI. Es uno de los temas de una novela de la cual voy a hablar también hoy, que es la novela de Rodrigo Blanco Calderón, The Night. Entonces, fíjense, aparece este tema, la instrumentalización de lo fantástico para explicar ciertas situaciones, porque claro, eso permite incorporar elementos de la realidad que te están afectando. Por ejemplo, en Bajo las hojas es una novela de Israel Centeno que ocurre en Londres. Contratan a un escritor para hacer un trabajo bastante vago en Londres y él estando en Londres, bueno, va mezclando cosas que ocurren en Venezuela y que tienen que ver con la realidad de ese momento venezolano políticamente marcado por una polarización y por asuntos que tienen que ver con la economía, con la precariedad. Eso aparece allí, pero aparece transmutado como una cosa gótica fantástica. Luego, eso aparece con mucha fuerza también en otras novelas. Por ejemplo, aunque no vive en Venezuela, pero lo trabaja mucho en las novelas de Juan Carlos Chirinos. Las novelas de Juan Carlos Chirinos tienen aspectos góticos, pero también la de Michel Roche, la que se publicó en Anagrama, que se llama Mala Sangre. Mala Sangre se publicó en el año 2020. Chirinos, para hablar de Chirinos, Chirinos utiliza el elemento gótico para introducir temas que vienen de la literatura fantástica, pero sin explicarlo y sin que eso sea la parte medular de su narrativa. Él lo que quiere es mostrar que la realidad no es tal cual como nosotros creemos que es. Es decir, él no es un escritor propiamente realista, pero tampoco es un autor que podríamos señalar como un escritor de narrativa fantástica. No, él mezcla, pero en el sentido de lo que necesita técnicamente para resolver situaciones argumentales en sus obras. En Gemelas, por ejemplo, aparecen unos animales por Madrid que se han escapado y uno no sabe cómo esos animales en el verano están recorriendo, pero animales como que si un elefante, que si unos venados, o sea, animales que uno puede considerar de la sabana africana, pero en Madrid. Entonces, claro, tú te das cuenta poco a poco que eso tiene que ver con una situación muy particular, realista, pero hay algunos personajes que se comportan de una manera extravagante, muy vinculados con ciertos aspectos góticos de personajes góticos que vienen de esa tradición. Y eso aparece en las otras novelas de él. Sobre todo, ya lo dije, en Nochebosque, en Renacen las sombras y en la última, el informe sobre Clara. Porque es un tema que a él le interesa. Le interesa como poética, ¿lo ven? O sea que allí hay un interés. Lo mismo en Centeno. Y Real Centeno quiere que uno entienda que Venezuela ha caído en una suerte de mundo gótico, cosa que repotencia magníficamente bien Rodrigo Blanco Calderón con la novela de Night, porque allí ese tema es muy, muy importante y nadie puede señalar que The Night es una novela gótica, no lo es, pero tiene elementos góticos. Luego hay, decía también, un incremento en este periodo de la ciencia ficción. Y uno dice, pero en Venezuela, que siempre ha estado apegada al realismo, la narrativa, ¿hay ciencia ficción? Pues sí, hay ciencia ficción. Y hay a veces ciencia ficción distópica y en ocasiones distopía que no tiene nada que ver con la literatura de fantasía científica. Ya incluso perdón por el dato, en 1896 ya había cuentos de ciencia ficción en Venezuela. En 1896. Metencardiasis, de un autor que además también era costumbrista. Recuerden que yo hablé del costumbrismo, él se llamaba Nicanor Bolet Peraza. Pero en el año 33, bajo el seudónimo de Pepe Alemán, un escritor Francisco Madrid, con Z, publicó una novela de ciencia ficción
que tenía rasgos utópicos. Se llama El regreso de Eva. Por cierto, que hace poco una editorial del Estado la republicó con con cierta influencia allí, con un amigo que me dijo, mira esa novela, y yo le dije, sí, publíquenla, y la publicaron. Y porque es interesante, casi nadie hace referencia a este tipo de narrativa, porque no es lo común, pero hoy día, en Venezuela, se está trabajando mucho la ciencia ficción. El mismo Chirinos acaba de darnos un cuento que se publicó en una antología que se publicó en Argentina, llamada Salvar la Frontera, un cuento de ciencia ficción, un cuento ambientado en el futuro, pero con personajes robotizados que representan a Bolívar, a Sublet, a Sucre o a Urdaneta, yo no me acuerdo. Y es un cuento totalmente de ciencia ficción para reinterpretar a su modo un pasaje de la historia venezolana. Pero también, ya dije, vemos esto de la ciencia ficción en, por ejemplo, Nocturama, una novela de Ana Teresa Torres. Y luego ella repite el gesto en una novela que se llama Diorama. Claro, en Nocturama es ciencia ficción, digamos, más natural casi que toda la obra. Pero el diorama utiliza algunos elementos, pero allí se desliza hacia lo distópico, porque lo distópico se ha puesto muy de moda, porque es una fórmula, un registro narrativo que sirve para explicar la debacle de la situación que se vive en el país, en Venezuela, quiero decir. Entonces, tenemos gótico fantástico como, como elemento estructural de algunas piezas. Tenemos ciencia ficción propiamente tal, como en el caso de Ana Teresa Torres, pero tenemos también distopías, no solamente la que ya mencioné de Diorama, sino que podemos, una pequeña lista, podríamos señalar la novela Jinete a pie del propio Centeno, que combina las dos cosas, una novela basada en que toda la ciudad de Caracas, donde está ambientada la novela, ha sido tomada y dirigida, y allí dominan ellos motorizados. Los motorizados se hicieron dueños del país. Bueno, la novela cuenta cómo es eso, una distopía. También en el año 2021, una autora falleció hace como un año, Krina Ver publicó una distopía que se llama Ficciones Asesinas, que tiene algo de policial, pero que en realidad trata de mostrar cómo es el mundo del futuro en una sociedad que también ha sido tomada por algunos organismos con siglas un poco raras, ¿no? Le ponen a todos siglas, ficciones asesinas. Ya incluso había aparecido en el año 92 un antecedente de estas cosas, una novela que se titula 1998 de Francisco Herrera Luz, que es una novela distópica, pero de este periodo hay que destacar también a un narrador que es muy prolífico y que se mueve en varios registros, que es Fedosí Santaella, que tiene una novela que se llama Las peripecias inéditas de Teófilos Young, que es una novela que tiene como protagonista a un gato que vive en una sociedad controlada por unos ministerios, y el gato se llama Hugo. Eh, Luego, en el campo del relato, también vemos que se está trabajando mucho la ciencia ficción. Hay un libro de cuentos de un chico, bueno, ya no es tan chico, debe tener ahorita 41 años por ahí. Bueno, es chico. Él se llama John Manuel Silva, tiene un libro de cuentos que se llama Afrodita, Compañía Anónima y otras empresas casadas. Ese es un libro de relatos de ciencia ficción. Hay una novela del 2015 de un autor poco trabajado que se llama Rafael Baral Lovera, una novela de ciencia ficción que se titula Identidad Compartida y que tiene que ver con el manejo de los cromosomas y las réplicas de seres humanos.
El autor que más ha destacado entre quienes investigamos literatura venezolana de este periodo, y la narrativa en particular, y que practica mucho la ciencia ficción, es José Urriola. José Urriola publicó una primera novela en el año 2015. Bueno, eso era su segunda novela, pero esta es la primera novela, digamos, de ciencia ficción propiamente tal, que se llama Santiago se va, que es la historia de un chico que desaparece y entonces lo que hacen es tratar de rescatar a través de todos los amigos dónde está Santiago, pero mientras va investigando eso, todo va ocurriendo en el plano de la ciencia ficción, porque Santiago dejó un invento, un aparato que se inventó, unos planos, por allí va la novela. Y luego, en el 2020, publicó otra novela de ciencia ficción que se llama Fisuras. Hay una serie de autores que están trabajando hoy día este fenómeno. Algunos se han apartado un poco el registro, pero hay autores que son autores que hay que tratar de mirar críticamente, como por ejemplo el caso yo creo que es porque él también es su actitud un poco tímida. El caso de Domenico Chiappe, o Chape, como le dicen algunos. Domenico Chiappe tiene una novela de ciencia ficción publicada en el año 2007 que se llama Entrevista a Mailer Dimon, pero además, Domenico Chape fue uno de los primeros narradores venezolanos que hace como 22 años escribió una novela transmedia, que tú tenías que ir leyendo la novela en internet y te remitía a unos enlaces. Incluso fue tema de tesis en algunas universidades. Fue uno de los primeros que hizo esto, que es el mismo caso un poco parecido de la última novela recientemente publicada de Eduardo Sánchez Rugeles, Éxigo, se llama Éxigo y que es una tetralogía. Él la ha ofrecido como una tetralogía, es la historia de un grupo de rock inventado, pero que juega con hacer saltos hacia la web. Tú estás leyendo la novela y de repente te encuentras un QR, y entonces en el QR escuchas la canción que compusieron los chicos. Un poco eso, ya eso lo habíamos visto en Domenico Chiappe. Pero quiero detenerme, más que hacer una lista, quiero detenerme en The Night, en La hija de la española y en Volver a Cuando. Porque esas tres novelas, ya ayer hablé de La enfermedad y dije que La enfermedad de Alberto Barrera Tisca, algunos la habían leído como un gesto simbólico de la enfermedad del país y dije que no, que ahí no hay nada de eso. En esa novela no hay ninguna referencia a la situación del país, salvo, y esto no es ninguna referencia específica a eso porque este tipo de personajes siempre han aparecido o de un tiempo, desde los 60 a esta parte, han aparecido en la narrativa venezolana, incluso desde Meneses, Salvador Garmendia, Arturo Proche, Ángel Infante, José Roberto Duque, Álvaro Trujillo, que son los personajes que viven en zonas populares y que hacen trabajo doméstico. Ese es lo único, pero ahí no se habla de nada del país. El personaje se llama Merni, tal cual Merni, que es la señora que va a la casa del padre del protagonista que está enfermo y ella lo asiste. Salvo eso, no hay ninguna otra referencia. Y la ponía de ejemplo junto con Falke y con El pasajero de Truman, recuerdan, y con La otra isla, porque era un fenómeno muy puntual que ocurrió en ese momento. Pero ahora me voy a detener en estas tres novelas, porque indudablemente que la situación político-social, simbólica que atraviesa Venezuela nos ha impactado a todos, incluso a los repentistas, como vieron. Y esto, pues uno no puede sustraerse a ello. Y los escritores, ¿verdad? Que tienen cierta sensibilidad, han construido estos tres, sobre todo, parte de su poética con este asunto. Por ejemplo, Rodrigo Blanco Calderón lo ha dicho muchas veces en muchas entrevistas que, mm, que él no puede escribir sin hacer algún tipo de referencia a lo que pasa en Venezuela. Y eso se ve desde su primer libro de cuentos
una larga fila de hombres. En todos sus relatos y en sus dos novelas siempre aparece el país, siempre. Pero claro, aparece el país, pero tratado como un elemento más dentro de su bagaje o su instrumental poético para forjar una literatura que tiene ya unos rasgos muy particulares. Rodrigo Blanco Calderón escribe siempre también montado o en sintonía con un diálogo permanente con la propia literatura, porque quizá entiende que siendo él un escritor profesional, un escritor que está haciendo su carrera, él entiende que su medio de expresión, que es el lenguaje, y este tipo de lenguaje particular, para ponernos un poco formalistas, Rodrigo entiende que la literatura dialoga con la literatura y los problemas que él resuelve en su narrativa, que él resuelve, tienen que ver con la propia literatura y las referencias son importantes para él. Y siempre hay una referencia a un libro, a un periodo, porque eso es parte de su poética. En The Night, entonces aparece el país, pero aparece el país retratado y simbólicamente a través, explicado no solamente en el contexto actual, sino tratando de explicar cómo quizá simbólicamente llegamos a esa situación, poniendo como ejemplo, y tres que aparece en la obra, tres casos horribles de la vida venezolana, horribles, criminales, ¿verdad? Asociados con un modo de manejar la justicia, con un modo de manejar el poder vinculado con la política a veces, pero también vinculado con instituciones que tenían poder, como la universidad, pero que no incidían directamente en el manejo de la cosa pública. Ese sería el caso de él, ya lo voy a explicar. En el caso de Karina Sainz Borgo, en la novela La hija de la española, puse estas cuatro novelas, las escogí porque se han ganado premios. Digamos que esa es la enfermedad. Rodrigo Blanco se ganó la tercera Bienal de narrativa Mario Vargas Llosa. La novela de Karina Sainz Borgo, antes de salir la primera edición, ya había vendido todos sus derechos, varios derechos, como a 20 editoriales, traducciones en el mundo, antes de aparecer impresa. Y la novela de, de María Elena Morán se ganó el concurso Café Gijón y fue publicada por Ciruela. Entonces, Rodrigo, tenemos esto que he dicho. En el caso de la hija de la española, tenemos el chavismo operando a toda máquina y la diáspora como un tema, la necesidad de irse, más que la diáspora, la necesidad de irse del país a como diera lugar. Y en María Elena Morán, en Volver a Cuando, tenemos la historia de un personaje que apoyó la llegada de la revolución bolivariana, que estuvo vinculada al chavismo, estoy hablando de lo que ocurre en la novela, y luego se desencanta del proceso y se va del país, como la hija de la española, se va, pero no se viene a España, sino que se va a Brasil. Y los hechos que cuenta la novela son puntuales, son muy puntuales históricamente, o sea, tú lo puedes entresacar. También puedes entresacar algunos pormenores históricos en la novela de Sainz Borgo y mucho más en la novela de Rodrigo Blanco Calderón, pero no podemos decir que son novelas históricas, no. Son novelas construidas sobre la base de una realidad que tiene puntos de contacto. En el caso de The Night, en The Night ocurre el hecho de que el personaje principal que va contando la novela es un psiquiatra forense. Trabaja en la morgue y entonces él tiene acceso directo con algunos asesinos o con algunos sujetos que han cometido crímenes horribles. Allí se cuentan, perdón, no se lo voy a contar para que lean la novela. Ahí se cuentan tres casos que conmovieron a la opinión pública en Venezuela, que conmovieron al país. Acometidos algunos por
personas, no personajes, por personas en la vida real que uno no podría de buenas a primeras sospechar que moralmente fuesen tan perversos y ahí están retratados. Pero eso le sirve a él, a Rodrigo, primero hay un pequeño homenaje a Israel Centeno, porque uno de los protagonistas se llama Matías Rey en inglés. Centeno, Rey, en inglés es Centeno. Y luego, uno de los protagonistas que está bueno, que está sí, en un club en un taller de narrativa, leen, ellos allí los mandan a leer Criaturas de la Noche y hablan de lo gótico y cómo Caracas se ha convertido en una ciudad gótica. ¿Pero por qué? Porque cortan la luz a cada momento. La situación se vuelve oscura. Esa es parte de esa poética. Lo interesante es que logra combinar una interpretación, insisto, sobre cómo se maneja el poder no solamente político, sino el poder en algunas instituciones culturales en el periodo que él cuenta allí y lo que eso hace en la sociedad. Pero por otro lado, los tres personajes tienen unas peculiaridades vinculadas, algunos con la literatura, otro con la doble moral de su condición homosexual y otro realmente tiene unos visos paranoicos. En esa novela, además, él introduce un tema muy literario y que es una suerte de rescate de un escritor venezolano que tuvo mucha repercusión en algún momento porque escribía palíndromos. Darío Lanchini aparece allí. Es curioso, Darío Lanchini aparece en otras piezas narrativas venezolanas anteriores o simultáneas. Por ejemplo, en un cuento de Heinz Rand, que es un autor de esta época, tiene este nombre como alemán, pero es venezolano. Heinz, pero vive en Alemania hoy día. Heinz Rand tiene un cuento que se llama Videoclub, en un tomo titulado Dinero Fácil, donde el videoclub, el personaje que va todos los días o cada 2 días a sacar películas en el videoclub de trabajo de este chico es Darío Lanchi, que cuando vivía en el paraíso. En fin, Darío Lanchini aparece como personaje en la novela, pero no solamente porque tiene esta curiosidad, esta capacidad de escribir palíndromos y textos bifrontes, como también lo llamaban, ¿no? Bueno, el libro más famoso, quizás su único libro de Darío Lanchini se llama Oír a Darío, que es un palíndromo. Oír a Darío. Bueno, él aparece allí, pero no solo por eso, sino porque Darío Lanchini tuvo una participación importante en la década del 60. ¿Recuerdan? La década violenta. Bueno, Darío Lanchini estuvo vinculado de algún modo con uno de esos grupos guerrilleros y que asaltaban. Él no lo hacía, pero él estuvo vinculado con algunos miembros de células guerrilleras que asaltaban bancos, secuestraban gente para hacer fondos para la causa. Entonces la novela tiene la particularidad de que es una novela coral, hay muchas voces, está muy bien tramada, está muy bien escrita, eso sin duda, porque Rodrigo, repito, es un escritor profesional, y la novela nos permite mirar una situación particular de Venezuela en este momento, pero también con ciertas reminiscencias del pasado que pueden servir. Repito, pueden servir, no es que lo hace directamente para reflexionar por qué somos un poco lo que somos. Luego, la novela La hija de la española, que tuvo una repercusión, pero inmensa, por lo que dije, que los derechos fueron vendidos antes de que la novela saliera de la imprenta. En esa novela se narra, como dije, el chavismo, pero en su expresión más brutal y en su expresión más gráfica. La novela, perdón, cuenta la historia de una chica que se muere la madre, ya está grande, se muere la madre y de pronto un día sale de su apartamento a comprar una cosa en el abasto, en la bodega, sale a comprar unas toallas sanitarias y cuando vuelve se han metido unos ocupas, como llaman aquí, en su apartamento.
Entonces ella no puede sacarlos. Y entonces ahí empieza un conflicto. Ella de inmediato intenta buscar una solución, no para sacar a la gente, que es imposible. Y todo esto está ocurriendo en el contexto de uno de esos años más difíciles de las marchas venezolanas contra el gobierno. Está ocurriendo todo eso en ese contexto, pero ella lo que empieza es a imaginar por un hecho meramente azaroso que le ocurre cuando abre la puerta del apartamento de al lado, que ve que no hay nadie, bueno, sí, no hay nadie, para no dar más detalles, no hay nadie y ella, bueno, es que yo no puedo contar porque yo no estoy haciendo ninguna reseña. Ella entra, yo estoy haciendo una reseña para un periódico. Ella entra y encuentra a la vecina muerta. Y esa vecina muerta, ¿verdad? Eh, Tenía el plan de venirse a España y ya había hecho todo. Tenía el pasaporte, tenía el boleto de viaje y entonces ella suplanta se deshace del cadáver y la suplanta y se viene a España. Digamos que ese es el meollo, ese es el argumento principal, pero eso le permite mostrar cómo se comportan las hordas chavistas, cómo ocupan apartamentos sin ningún sentido, como les dije que ocurría también en la novela Patria o Muerte de Alberto Barrera Tisca, que también hay un episodio relacionado con la toma de un apartamento, pero la toma del apartamento en la novela de Alberto, la recuperan porque contratan a unos chavistas para sacar a los otros. O sea, todo es desquiciante, ¿no? Desquiciante también es el modo como se deshace la protagonista de La hija de la española del cadáver de la vecina. Bueno, entonces ella termina pues huyendo y se viene a España. La novela sí está muy crudamente descrita. Hay elementos que uno puede llamar inverosímiles, porque hay qué casualidad que te metes en una casa y consigues el pasaporte claro, es ficción. Siempre hay el recurso, es ficción, pero qué casualidad que la foto se parecía a ti, o sea, bueno, en fin, eso y conseguir el boleto, conseguir en un cuadro los euros escondidos, o sea, bueno, podemos decir que es una novela que tiene estas inverosimilitudes, pero que funcionó para mostrar la situación dantesca de un país sumido en el caos, y por eso ella sale huyendo. En el caso de la novela de María Elena Morán, vemos la historia de una chica que estaba casada con un chico llamado Camilo. La otra vez se lo contaba yo a una colega, a Marta Durán, que tiene una novela que se llama Ver morir a los perros, que me llamaba la atención la cantidad de Camilos que hay en cierta narrativa venezolana de este periodo. Entonces ella me decía, bueno, probablemente porque cuando nacieron nosotros o cuando nacieron nuestros hijos o los padres tuvieron los primeros hijos, había un Camilo que estaba de moda. No sé, pero es curioso porque hay Camilos en la narrativa de Rodrigo, hay Camilos en la narrativa de... Esto es una acotación frívola, lo sé, pero bueno, cosas que me llaman la atención. Ella se casa con Camilo, la protagonista, y tienen una hija. Entonces se casan y trabajan para el proceso, para el gobierno, pero ella se empieza a dar cuenta de que las cosas no son como me las prometieron, se va desencantando, al contrario de él, del marido, que se hace cada vez más radical al punto de que se separan. Pero claro, separarse implica qué hacemos con la hija y entonces ella deja a la hija con la mamá y se tiene que ir del país porque la situación se ha puesto tan grave socialmente y económicamente que tiene que irse a buscar la vida para mandar plata para que ellas puedan seguir viviendo. Entonces se va a Brasil. Y en Brasil cuenta hechos que ocurrieron en los campamentos de refugiados venezolanos en Brasil. Hay un episodio, ahí empieza la novela, que queman las carpas, eso ocurrió, queman las carpas, entonces ella cuenta cómo quemaron las carpas. El hecho es que luego empieza la pelea entre ella y el marido por la hija. La hija primero también
tiene un rechazo hacia la madre porque no entiende cómo su mamá la abandonó y por qué no se la llevó. Entonces, no te llevé por... Bueno, total es que la cosa se va complicando, pero en la complicación argumental nos vamos enterando poco a poco de qué es lo que ha ocurrido en un país que apostó por un cambio político que terminó siendo un cambio que trajo una involución. Eso es más o menos lo que está en la novela. Claro, y ella lo cuenta de manera muy descarnada, con una muy buena prosa, hay que decirlo, una muy buena prosa, y la novela te impacta por eso, porque sí, es como el arrepentimiento genuino de alguien que se dejó engañar por una situación política particular. Y luego, pues, ella termina por manejos incluso de estas cosas latinoamericanas en México, en Venezuela, contratando a un coyote, termina rescatando a su hija de una manera bastante rocambolesca. Y el marido pierde un ojo, nota al margen. En esta novela, en la novela Patria o Muerte, en la novela de La hija de la española, en la novela de Ibsen Martínez, All Story, en, en las piezas de Carolina Lozada, siempre hay gente mutilada, gente que pierde ojos, gente que trasiega con cadáveres, cosa curiosa. No sé si esto tiene una explicación simbólica o no. Es algo que tengo apuntado para ver por qué ocurre. A veces de manera incidental, pero aparecen. Es como una narrativa, alguna de estas narrativas, como llena de cadáveres. En fin, el hecho es que, bueno, la novela de Morán termina cuando ella se junta con su hija y el marido termina, él se enriqueció, por supuesto, mucha plata y tal, pero él no pudo obtener la custodia de su hija. Dije que iba a hablar de la última novela de Alberto Barrera Artisca, El fin de la tristeza, y de la última novela de Carolina Lozada, Fisiología de las cosas pequeñas. Porque me da la impresión crítica de que estas dos novelas contienen una resolución simbólica, una resolución literaria, una posible salida de sosiego para quienes viven dentro del país. Empiezo por allí, en la novela de Alberto, El fin de la tristeza, el personaje es un funcionario público que estamos hablando de cadáveres, recuerda, un funcionario público que trabaja en un ministerio y él va a una psiquiatra porque se siente mal, se siente desubicado, vive con sus padres, no sabe qué hacer, tenía una novia y lo dejó. Es como que no tiene sentido. Y un día va camino a su trabajo y se para en un aparador allí a mirar televisores que estaban vendiendo y ve que la psiquiatra de él está siendo detenida por los cuerpos de seguridad del Estado y la llevan esposada. Y entonces a él se le dispara una paranoia y dice, mi psiquiatra, ¿por qué? Y entonces descubren que la psiquiatra es acusada de auspiciar el suicidio. Es decir, que muchos pacientes que iban a su consulta ella le recomendaba que se suicidara porque, bueno, no tiene sentido, te quedaste aquí, tus hijos se fueron y ya tú eres abuelo y tus nietos y tus hijos están fuera, tu mujer hasta se fue y tú suicídate. Entonces ella lo inducía, eso es lo que cuenta en la novela, lo inducía a suicidarse. Entonces a ella la mete en presa por eso y él cree que, bueno, que lo van a buscar para interrogarlo porque ella no le propuso a él que se suicidara. Pero es que descubren que ella grababa las sesiones. Y entonces él como sospechaba, un día va a trabajar y hay dos policías esperándolo. Entonces los policías lo interrogan, total es que todo se va complicando, se vuelve como un policial y él se enamora de una chica que trabajaba enfrente del ministerio de una agencia de banco, él se enamora de ella, logra conquistarla pese a su timidez
Y al final descubrimos, y perdón, porque esta es muy reciente, y bueno, el spoiler viene a colación, al final todo ocurre en la cabeza de él. Él se inventó todo eso. Sí pusieron presa a la psiquiatra, pero a lo mejor por otro asunto. Pero él es como una forma de vivir, es decir, como que el último recurso que te queda es refugiarte en la imaginación, así tú creas que eres el personaje de una novela policial. Y en Carolina Lozada, esta es una lectura, ¿ok? Esta es mi hipótesis de lectura. En Carolina Lozada, en Filosofía de las Cosas Pequeñas, asistimos a la historia de una mujer que nunca se casó, que heredó la casa de los padres y era soltera, pero bonita, y de pronto se enamora de la voz de un hombre que escuchaba siempre en la radio. Ella siempre ponía esa emisora y entonces ella un día decide ir a buscarlo para ver cómo es, se da cuenta de que es como un señor viejo, tienen una relación, pero una cosa totalmente esperpéntica. Como esperpéntico es lo que le ocurre al personaje de El fin de la tristeza. Entonces, siento que en el caso de estas dos novelas, la posibilidad que le queda a quienes están dentro es vivir en un mundo imaginario para poder soportar, porque cuentan por menores de lo, se mencionan, ¿no? No hay leche, no hay agua, hoy se fue la luz, ese tipo de cosas. Entonces es una posibilidad, tanto más volviendo a los cadáveres y a las cosas, tanto más porque Carolina Lozada, en un cuento que se ganó el concurso de cuentos del Nacional, antes de que lo cerraran en su larga trayectoria, se ganó el cuento se llama Los Pobladores, y es el cuento de una persona que fabricaba muñecos en el pueblo que se iba quedando vacío, porque la gente se iba, y entonces ella iba haciendo muñecos para ocupar las casas de la gente que se iba. Y en la novela de Alberto Barrera, no en esta, sino en la anterior, bueno, una de las anteriores, dos antes, porque en el medio está Mujeres que Matan, eh, la mamá de la niña que asesinan vivía de hacer ojos de resina para una compañía que insertaba ojos artificiales. Como que si la mirada tiene alguna importancia. Lo que vemos, a lo mejor no lo vemos bien porque las pupilas son de resina. En fin, con todo esto, lo que quiero mostrar es que la narrativa venezolana que se está haciendo hoy día por venezolanos, primero, evidentemente, no se está haciendo dentro del país. Hay algunos que están escribiendo dentro, pero son muy pocos. Balsa, porque está viejito. Repentistas, ya mencioné. Casi todos están fuera del país, pero tienen la cabeza o el imaginario anclado en el país. Hay, y eso lo veremos mañana, si hay autores que salieron del país y al principio siguieron produciendo cosas vinculadas con Caracas, con Valencia, con Maracaibo. Hablando de los góticos, se me pasó una novela, la recuerdo ahorita, Un vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar, que también tiene estos elementos góticos, porque están de moda. Decía que si hay hoy día autores bien pertenecientes a este grupo de autores que he mencionado, o más bien nuevos autores que se fueron del país y viven en otro contexto, y sí ya están escribiendo y editando obras donde aparece ya el tema, sí, de la inmigración, pero ya tratado desde la perspectiva del sitio donde ahora viven. Es decir, se han incorporado al nuevo paisaje. Bueno, muy bien. Básicamente, era lo que quería contarles en esta cuarta sesión. Mañana cerraremos preguntándonos qué es eso de ser o estar en Venezuela o ser venezolano o escritor venezolano. Y si es posible, hablar hoy de una narrativa venezolana. Problemas para mañana. Preguntas. Aquí hay dos en el chat. Muy bien. La primera, creo que es un poco más personal, ¿no? Una opinión.
que es la opinión que tiene usted sobre el último ganador del concurso de cuentos del Nacional. Yo fui jurado del concurso de cuentos del Nacional, de ese concurso que se acaba de hacer hace poco, donde estuvimos como jurado eh, Juan Pablo Cova, Cecilia Rodríguez y yo, fuimos los jurados. Y premiamos en un cuento de una chica que no vive en Venezuela, que es el cuento de una chica que tiene problemas de circulación, ya no recuerdo el título, Sangre, creo que se llama Sangre. Y es un relato que no toca, fíjense, no toca esto que está diciendo, no toca propiamente el país, sino que más bien es un tratamiento del cuerpo desde una perspectiva muy íntima, nada dramática, sino que más bien tomada con bastante sabiduría. De de todos los cuentos que llegaron nos pareció el mejor, pero es que la mecánica fue distinta, porque en esta ocasión el organizador, que fue Nelson Rivera, seleccionó un prejurado, y entonces el prejurado leyó y a nosotros nos mandaron para decidir solo 13 cuentos, 23 cuentos, perdón. Nosotros decidimos sobre la base de 23 cuentos, y de esos 23 cuentos, este era el cuento que mejor se adaptaba a lo que esperábamos. Había mucho cuento, por supuesto, político, el chavismo, había mucho. Y había otros cuentos de interpretación histórica, curiosamente, pero no tenían la calidad como estética, la escritura, que son las cosas que uno valora en un concurso. Uno no valora en un concurso lo que uno piensa de que es el mundo, no. Uno valora si está bien escrito, si la estructura, aunque uno no esté de acuerdo con, digamos, con la macroestructura ideológica del relato, eso es otra cosa. Pero a mí me gustó particularmente el cuento y bueno, yo lo aprendí. Eso es lo que pienso. La otra pregunta dice, ¿podría decirse que la abundancia de novela negra en la literatura venezolana contemporánea es una consecuencia de la necesidad de narrar la violencia cotidiana o más bien una limitación temática que impide explorar otras formas de representación del país? No, es es resultado, pero no es que hay una abundancia. Bueno, hubo una colección llamada Vértigo en la editorial Ediciones B, cuando estaba en Venezuela, que procuró publicar novelas negras. Y antes Alfa tuvo también una colección de novela negra. Yo diría que sí, que tiene que ver un poco con el retrato de la violencia, pero también eso se ve en las crónicas, ¿no? Sobre todo el Caracas Muerde, que es un libro a medio camino entre crónica y narrativa, el libro de Héctor Torres, donde está eso muy bien retratado. Efectivamente, la novela negra es la estructura que mejor se adapta para mostrar la violencia. Lo que ocurre es que la novela negra, que depende de una estructura policial, en el caso de Venezuela, un poco como en México, lo dije en otra ocasión, es un poco rara que se resuelva porque la policía no funciona como debería funcionar, pero efectivamente terminan siendo policías o investigadores, un periodista, o terminan siendo en la novela de Alberto Barrera, Mujeres que matan, allí hay una estructura policial, pero quienes investigan, las mujeres, ellas mismas, están investigando quién mató a un chico que murió y cómo termina la novela al final. Entonces, sí, es producto, o sea, las estructuras narrativas, lo dije también en la primera sesión, las estructuras narrativas y los géneros que todavía existen, así haya hibridación, se ponen a circular en momentos muy peculiares de la historia de un contexto cultural de un país. Es decir, si en un país hay una situación, no sé, bastante sosegada, calmada, probablemente las novelas van a tender a ser intimistas o de problemas caseros, no lo sé. En una sociedad donde hay una dictadura, por supuesto que las distopías son como naturales, ¿no? Entonces, sí, en el caso de la novela policial, de hecho, lo policial en Venezuela ya se había puesto, digamos, un poco, ya había empezado a tener un recorrido desde los años 80 con un autor que se llama Marcos Tarre, que publicó varias novelas de carácter policial y se inventó incluso un investigador privado. Pero como todo, no existe en ninguna parte la literatura espontánea. Siempre hay antecedentes. Algún colega
ha querido ver, por ejemplo, en La mano junto al muro, un relato policial, porque ahí se investiga si fue uno, dos o tres los marineros que terminaron con la vida de la protagonista. Aquí otra pregunta. Dice, ayer comentó sobre estudios acerca de lo que se lee en Venezuela y que si puede comentar, recomendar alguno de ellos. No, yo no, yo comenté una encuesta que hizo la Universidad Católica Andrés Bello sobre cómo la gente invierte su tiempo de ocio y entre ellos aparece la lectura. Eso está colgado en internet. Creo que tiene una relación con la encuesta llamada Encovi. Pero en Venezuela hay, lo que pasa es que no son datos fidedignos, porque por ejemplo, en Venezuela, bueno, ahorita ya no hay casi vida editorial, pero en Venezuela tú no podías saber cuántos ejemplares de novelas, de ensayo, de historia se publicaban, porque como el libro no tiene impuestos, las editoriales no les gustaba decir cuántos libros tiraban, porque no pagaban impuestos. Entonces era muy difícil saber. También ocurre que había una fundación llamada Fundalibro que intentó, con un convenio internacional, establecer unos parámetros para saber qué se leía y qué se publicaba en Venezuela, pero también fracasó porque, y lo sé de primera mano porque yo trabajé en ese proyecto. Tú ibas a una tipografía o una editorial y, no, es que no está, no podemos hacerte eso porque tenemos que hacer el cálculo anual y eso tiene que ver con la contabilidad. Siempre te ponían un cuento. Yo me acuerdo que el único que fue sincero, bueno, al menos de los que yo visité, fue el dueño de la tipografía Torino, que quedaba en un sitio en Caracas llamado Boleíta, no, en La Urbina, en una de las calles de La Urbina cerca donde estaba Fundayacucho. Él me dijo, me confesó, me dijo, que Connie Méndez, una autora de autoayuda y de religión, de pseudo religión, que vendía muchísimo, que él tiraba de cada título mensual 20.000 ejemplares. Se vendían. Me lo confesó. Claro, ellos no pagaban impuestos, nada. Entonces es muy difícil. El Estado venezolano actual, hace como, no sé, como 20 años, hicieron una supuesta encuesta, pero igual, toda manipulada. O sea, no hay una relación directa entre el hecho de que tú publiques 50.000 ejemplares de un libro y la lectura. No hay. Uno mismo, tú tienes en tu casa 15.000 ejemplares de varios títulos, evidentemente, no del mismo libro. Tú tienes en tu casa 15.000 libros y tú no te los has leído todos. O sea, uno no tiene ni tiempo, no te alcanza la vida. No hay una relación directa entre la venta y la lectura. El Estado hizo una encuesta, pero era como poco creíble. Más bien era como literatura fantástica. ¿Qué más? Si no hay nada aquí, aquí hay alguien que quiere comentar algo, pero pregunta que si puede hablar con el micrófono. No aceptamos reflexiones, solo preguntas. Si es una reflexión, es más Él dice una difícil. duda, ¿Qué? que tiene una duda, dice él. Diga, diga. Déjela hablar, hable. No se vayan los del curso cuando terminemos la grabación. Aló, ¿me oyen? Sí, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Este, tengo una consulta sobre una cosa que has dicho sobre tu disertación que me pareció muy interesante, que tiene que ver con que la escritura venezolana, de alguna manera, como el gran porcentaje, más o menos es lo que entendí, está haciendo afuera. Y eso de alguna manera se concatenó con el vacío que deja el campo cultural cuando estos escritores emergentes, durante el llamado boom literario venezolano, pues se dispersan y se van, ¿no? Y eso, de alguna manera yo también lo he pensado, pero siempre que uno tiene esa posición, hay una crítica o acusación, dependiendo de cómo lo quieran ver, que es la idea de que hay una suerte de parcialización en el proceso analítico de la producción narrativa venezolana y siempre salen la gente diciendo qué pasa con los escritores que, por ejemplo, están publicando en editoriales independientes, qué pasa con los escritores que están publicando en las editoriales del Estado, como por ejemplo Monte Ávila o por ejemplo El Perro y la Rana, que de alguna manera parecieran quedar excluidos de ese espectro. Y entonces viene esa acusación sobre que, bueno, básicamente lo que se está es eh, seleccionando o teniendo algún tipo de predilección por escritores del chavismo
en disfavor de los que serían chavistas, ¿no? Y quería un poco conocer cuál sería tu posición frente a esa acusación que tiene tiempo rodando cada vez que hay este tipo de valoraciones. Y, por ejemplo, me llama la atención que hablando de la ciencia ficción, no mencionaste, por ejemplo, el caso de Sol Linares, que ganó también en España un concurso importante por una novela fantástica, ¿no? La de No todos los cíclopes nacen ciegos, algo así. Entonces quería escuchar tu opinión al respecto. Tú no viniste ayer, ¿verdad? Estuve un rato, pero no pude continuar Yo lo conté toda la... ayer y hablé de la producción narrativa del Estado, hablé de Jiménez Man, de Wilfredo Machado, de Armando José Sequera, de Luis Brito. Efectivamente, Sol Linares, no la nombré, se me pasó. Uno no puede decir en una clase apretada todos los nombres. No mencioné la narrativa de ciencia ficción de Feroz y Santaella, completa. No mencioné las incursiones de ciencia ficción de Carlos Sabino, pero sí, efectivamente, tampoco nombré hoy las dos novelas de ciencia ficción de Jiménez de Man, Averno y Limbo, que son dos novelas de ciencia ficción que se vinculan con el proceso político venezolano, a favor, por supuesto, de su posición política. Sí, efectivamente, hay sesgo, eso también lo dije en una de las primeras sesiones, está grabado, hay sesgo de parte de algunos colegas que cuando examinan la narrativa venezolana, básicamente examinan la obra de los escritores publicados por editoriales privadas que estuvieron laborando en Venezuela o que eran actividades privadas en Venezuela, pero que marcadamente se orientaban hacia lo que se llama la oposición. Yo lo dije y dije que del otro lado hay grandes escritores. Yo creo que un crítico tiene que mirar todo el panorama independientemente de su posición política. Hace poco, si esto te sirve de referencia, y perdón por la autocita, hace poco se publicó un libro acá en España, compilado por David Roas, un libro sobre la literatura fantástica en Hispanoamérica, y a mí me correspondió el apartado dedicado a Venezuela, sobre todo de los últimos años hasta el año 22, y yo incluí en ese trabajo a Wilfredo Machado, a Armando José Sequera, los incluí porque considero que son escritores que trabajan muy bien la literatura fantástica. Entonces, contestando tu pregunta, yo sí creo que cuando uno hace una investigación literaria, tú no puedes parcializarte ni dejarte llevar solo por tu posición política. Es verdad que hay pequeñas actividades, ayer lo dije también, hay pequeñas actividades editoriales que se están haciendo en Venezuela. Hablé de Carmen Verde, por ejemplo, que le eché muchas flores porque es un esfuerzo enorme. A Ediciones, es decir, hay gente que está produciendo desde el punto de vista privado, pero muy, muy pequeñamente. Y ese vacío ha sido colonizado no solamente por repentistas del lado de una postura política de oposición, sino que también del otro lado hay repentistas. Entonces, esa es mi posición, querido Omar. Pues, ¿puedo hacerte otra pregunta con relación a eso que estás diciendo, Carlos? Sí, claro, Bueno, pero, pero no polemizado. No, perdón, mentira, dale, pregunta, pregunta. sí. Eh, la otra pregunta, un poco con ese tema del vacío, yo me preguntaba si más bien el hecho de que esto se esté dando en un momento histórico en donde también, digamos, los medios de comunicación están revolucionando la forma en que las sociedades se conectan y de alguna manera también se imaginan, ¿no? Si en el siglo XIX había sido el periódico, hoy en día quizás las redes sociales sea el factor que magnifica ese proceso de imaginación de la sociedad. Si eso es un fenómeno que vemos actualmente a nivel global, yo me preguntaba si más bien, más que un proceso de vaciamiento del campo cultural, más bien no podríamos hablar de una suerte de expansión de ese campo cultural en la medida en que ya deja de ser el clásico campo cultural nacional y empieza a ser un campo cultural venezolano transnacional, lo que pues obligaría a replantear esa relación de vacío y más bien una suerte de hiperconexiones adicionales que estamos viendo en estos tiempos en el marco de esta diáspora que estamos viviendo. Bueno, te diría que eso se puede ver de ese modo en un país liberal y democrático, no en la situación actual venezolana, porque muchos de esos escritores abandonaron el país no porque les provocó ir a pasear, vamos a hacer un paseo por Italia y me quedo allí viviendo un año o en Madrid.
Eso que tú dices efectivamente está ocurriendo y es un fenómeno que deberíamos también tomar en cuenta al momento de evaluar la situación. Pero en Venezuela hoy no ha ocurrido el vaciamiento del campo cultural por ese fenómeno. Ha ocurrido por una situación sociopolítica muy, muy evidente. Si estuviésemos en una Venezuela abierta, democrática, yo te digo, bueno, sí, es verdad que lo que tú dices, yo estoy viendo la cosa demasiado sesgadamente porque, bueno, estamos hiperconectados. En Venezuela, tú lo sabes, eh, voy a decir algo que me dijo mi hermano hace 2 días, me dijo que por favor cuando esté dando esta conferencia que recuerde que yo tengo familia allá, ellos, mis hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente en Venezuela no hay una libertad plena para tú poder postular eso que sí se ve en un país más libre como España, como Estados Unidos. Entonces, esa sería la respuesta. Después veremos cuando esto pase, si pasa, si eso se puede reevaluar desde esa perspectiva. Vale, gracias, Carlos. Un abrazo. Igual, Ya, bueno, me quedo con mis chicos de... voy a cerrar aquí entonces. Gracias. Bueno, chicos, ¿quiénes son los del curso? ¿Quiénes son los Voy. sí, son ustedes? Sí. Gracias. Chao. Aquí, chao, Lisbeth. Chao, teacher. Es que siempre me llegamos